tenemos lo que es HTML, CSS y JavaScript. Vamos a hablar en general qué significa cada uno de ellos, para qué nos sirve, en qué nos funciona y, como les comentaba, justamente toda la información a detalle, a fondo, va a estar subida en cada uno de los canales, para que cada uno de ustedes pueda ver ya con ejemplos, con la documentación oficial y vaya a ir viendo toda la información a detalle, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el más importante, el HTML. ¿Qué es HTML? HTML, primero, ¿qué significa, no? Significa Hypertext Markup Language, que significa lenguaje de marcado de hipertexto. ¿Qué quiere decir esto? Que es una estructura, que es un lenguaje en el cual nosotros vamos a definir la estructura de nuestro sitio web o de nuestra aplicación. En HTML nosotros definimos cada uno de los elementos, los botones, los textos, los títulos, las secciones, el menú de navegación, el enlace a los demás ficheros, como en este caso CSS, JavaScript. Definimos también las imágenes, los videos, toda la estructura. Veamos HTML como el esqueleto de nuestra aplicación. Entonces, es muy importante tener una buena estructura de HTML para que posteriormente, cuando nosotros vayamos a trabajar con las otras tecnologías, nosotros podamos eh, trabajar de manera óptima y podamos ahorrarnos tiempo. Pero, ¿qué es lo más importante de tener una buena estructura HTML? El posicionamiento SEO. ¿Qué significa el posicionamiento SEO? El posicionamiento SEO quiere decir cómo Google o cómo los motores de búsqueda como Yahoo, Google, van a interpretar nuestro sitio web. Si nosotros creamos un sitio web, por ejemplo, con un menú de navegación, tenemos que tener en cuenta que hay etiquetas, que hay eh, etiquetas que están creadas semánticamente para que sean parte de un menú de navegación, la etiqueta nav en este caso. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena estructura HTML, nuestro sitio web va a tener mejor posicionamiento SEO, va a poder distinguir el motor de búsqueda, en este caso el más conocido es de Google, va a poder distinguir cuáles son cada uno de estos elementos que están en nuestro sitio web. Y entonces esto es muy importante. ¿Cuál es el otro fichero en el cual podemos trabajar con un sitio web? Está lo que es el CSS, está al lado izquierdo. ¿Qué quiere decir CSS? CSS son, por sus siglas en español, hojas de estilo en cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que son líneas de código que va a darle estilo a la estructura que previamente creamos con HTML. Por ejemplo, si nosotros creamos un botón con HTML, el botón no va a tener estilos, va a tener un botón en general. Pero si nosotros quisiéramos que ese botón cubra toda la pantalla, que sea un botón que esté con los bordes redondeados, que tenga un color azul, eso lo vamos a lograr declarando los estilos en CSS. Le vamos a decir, mira, yo quiero que el botón que está en mi HTML con este nombre, quiero que le pongas el color azul, quiero que le des de un radio del 99%, quiero que le des un espacio arriba, un espacio a la izquierda, a la derecha, etcétera. Todo lo que sea la parte de los estilos, el cómo se va a ver nuestro sitio web, se trabaja con CSS. Entonces, ya tenemos la estructura, que es HTML, ya tenemos CSS. Entrando en la parte del ejemplo
más común que hay para entender esta parte es, si ya tenemos que el HTML es el esqueleto, el CSS es la piel, es el rostro, es el cabello, es cómo se ve esa persona, ¿no? Todos tenemos un esqueleto, así como al igual todos los sitios web tienen su estructura HTML, pero lo que diferencia a un sitio de otro es el estilo, el CSS. Es decir, cómo nosotros creamos nuestras imágenes, nuestros botones, nuestro texto, nuestra información. En ese aspecto, nosotros podemos diferenciarnos, ¿no? Como en este caso, hablando del cuerpo humano, cada una de las personas tenemos un color de cabello diferente, tenemos un color de ojos diferente, somos más altos, más chaparros, más gorditos, más delgados. Entonces, eso es lo que se define con el CSS. ¿Ok? Hasta aquí podemos ya crear nuestro sitio web. Ya tenemos nuestra estructura y ya tenemos nuestros estilos. Es decir, ya podemos crear un sitio web. Pero falta una parte muy importante. ¿Cuál es? La funcionalidad. Es decir, si nosotros creamos nuestra estructura HTML, creamos un botón, creamos una estructura de una tienda en línea con todas las etiquetas de los productos, con todos los botones de los productos, les damos estilo con CSS, quiero que el botón sea redondeado, quiero que el botón tenga color azul, que la imagen esté al 100% de la tarjeta. Pero si nosotros le presionamos, por ejemplo, al botón de añadir al carrito, no va a suceder absolutamente nada, porque no hay funcionalidad, no hay código. Entonces, aquí es donde ya empezamos a programar con JavaScript. Anteriormente teníamos que HTML es un lenguaje de marcado, de creación de etiquetas, de una estructura, no es un lenguaje de programación. Entonces, si nosotros empezamos a crear documentos HTML, estructura HTML, tenemos que tener en cuenta que no estamos programando, porque no es un lenguaje de programación, no hay lógica. El segundo es CSS, tenemos estructura, tenemos estilos. CSS no funciona por sí solo, tenemos que tener un HTML, es decir, una estructura a la cual nosotros le vamos a dar estilo. Y eso es el CSS, ¿ok? Entonces, posterior a esto, ya empezamos a jugar con la programación, con la lógica, con toda la estructura, con toda la interactividad de nuestro sitio web. Por ejemplo, si yo quiero que mi botón, al momento que yo le dé clic al botón de añadir al carrito, yo quiero que se ejecute una acción. Por ejemplo, que me ejecute una animación, que me añada el producto al carrito, que me cargue a otra página, que me reproduzca algún video, alguna imagen, que me muestre alguna ventana emergente. Entonces, toda esta eh, interactividad de nuestro sitio se logra con JavaScript. Queremos meter algún diseño interactivo, algún modelo 3D, alguna animación, alguna aplicación, algún sistema, por ejemplo, un slider, un control deslizable, una galería de proyectos, etcétera, etcétera, que sea reactivo, que funcione interactuando con el sitio, un elemento con otro. Eso lo logramos con JavaScript. Es un lenguaje de programación enfocado al desarrollo web. ¿Ok? Ahora, tenemos una tecnología que no está aquí en esta pequeña imagen, que es Git. Entonces, ¿qué es Git? Cuando nosotros empezamos a desarrollar aplicaciones, a desarrollar sistemas, no solamente web, sino también nativos, sino también desarrollo de videojuegos, en cualquier tipo de desarrollo, nosotros siempre nos vamos a encontrar con código que ya está programado. El típico dicho que está en el área del desarrollo, que es, ¿por qué reinventar la rueda si ya está inventada, ¿no? Entonces, hay código que nosotros podemos reutilizar de otros programadores para nuestro sitio, para nuestra aplicación, para permitirnos optimizar nuestro tiempo. Parte muy importante del desarrollo de software es entender el uso del código libre, el uso de
librerías, de tecnologías, de pedazos de código que ya están desarrollados por otra persona que pueden servirnos para desarrollar nuestra propia implementación, nuestra propia tecnología y que nosotros podemos modificar a nuestro antojo. Entonces, es aquí donde entra Git y GitHub. ¿Pero qué es Git? GitHub es un sistema de almacenamiento de código, de nuestro código, que funciona con Git. ¿Qué es Git? Git es un lenguaje de terminal, es decir, que se ejecuta en una terminal, en una consola y que funciona a través de comandos. No tiene una interfaz como tal, no es un programa, una aplicación que podamos dar clic a los botones y hacer toda la interactividad. Funciona directamente con código, con trozos de instrucciones que se le dan a este lenguaje que nos permite realizar acciones. ¿Para qué sirve Git? Cuando nosotros empezamos a programar, siempre nos encontramos con un problema de mantener nuestro código. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros desarrollamos, por ejemplo, una versión de nuestra aplicación, si posteriormente realizamos lo que es una corrección a ese código, por ejemplo, y si ese código nosotros quisiéramos regresar a una versión anterior, tendríamos un problema, porque o ya borramos el código, o ya borramos el documento, etcétera, o ya borramos tal imagen. Entonces, GitHub y Git es un control de versiones, donde nosotros podemos ir subiendo las versiones de nuestro código y podemos ir interactuando con esas versiones. Llevamos un control y una gestión de cada una de las versiones de nuestro código. Si, no, si estamos desarrollando un botón, desde el momento que creamos el botón hasta cada uno de las actualizaciones que le hicimos a ese botón. Entonces, es muy importante conocer Git. Como desarrolladores, es muy importante para poder interactuar con código reutilizable, para poder participar en proyectos de desarrollo y sobre todo cuando empecemos a trabajar en alguna empresa, pues por lo regular el equipo de desarrollo tiene que tener acceso y tener conocimiento a Git. Entonces es parte muy importante en el área del desarrollo. ¿Ok? Para desarrollar, para empezar a trabajar con código, pues algunos de ustedes que ya tengan conocimientos con el desarrollo de software, van a, van a saber que principalmente necesitamos tener un editor de código, es decir, una aplicación en la cual nosotros vamos a empezar a desarrollar nuestras primeras líneas de código. ¿Ok? En este caso, la más recomendada es Visual Studio Code. Es un editor de código de Microsoft. ¿Ok? Le vamos a estar compartiendo aquí en el canal de documentación. Les estamos dejando el enlace de descarga a Visual Studio Code. ¿Ok? Van a ingresar a ese link, va a dar en descargar para su tipo de sistema operativo, en este caso si es Windows o si es Mac. También algunos que tengan Linux por ahí. Descargan su respectivo aplicación para su respectivo sistema operativo y posterior a eso ya vamos a empezar a desarrollar lo que es código. ¿Ok? Visual Studio Code, muy importante, es el editor de código. Existen otros editores de código. Por ejemplo, está Sublime Text, está, ¿cuáles otros? Creo que ahí está PHP Storm, creo que es igual un editor de código. Existen distintos. Pueden descargar el que más les guste, el que más se acomode, pero sí les recomendamos que sea Visual Studio Code porque es con el que vamos a estar trabajando todos en conjunto. Ok. Un par de cosas a considerar. Principalmente Visual Studio Code es
una de las aplicaciones con las que más vamos a tener interacción como desarrolladores. En este caso, como les comentaba, tenemos lo que es Git y tenemos otras aplicaciones en las cuales vamos a necesitar más adelante, pero principalmente vamos a trabajar con lo que es Visual Studio Code. ¿Ok? Vamos a, a manejar este editor y vamos a configurarlo conforme nosotros vayamos a ir trabajando, ¿ok? Principalmente necesitamos instalar una extensión. Nos vamos aquí a la parte de extensiones y nos vamos a Material Icon. ¿Para qué nos sirve esta extensión? En este caso, esta extensión nos sirve para que nuestro editor de texto, que es en este caso Visual Studio, como podemos ver aquí en la imagen de la extensión, nos pueda mostrar el icono de cada fichero que tengamos. Si el documento es HTML, nos va a mostrar el icono de HTML. Si es CSS, nos va a mostrar el icono de CSS. Si es una imagen, nos las va a mostrar. Esto por defecto no está en el editor de código. Entonces tenemos que instalar esta extensión para poder ir viendo esos iconos principalmente, ¿ok? También tenemos otra extensión que es Material Theme, que es para poder configurar diferentes colores, diferentes temas en nuestro navegador. Por ejemplo, en este caso, si le damos clic aquí, podemos ir cambiando cada uno de los temas, dependiendo, obviamente, el que más nos guste. A realizar vamos a ir a la carpeta donde vayamos a tener nuestro primer código. En este caso vamos a crear una carpeta que diga curso y vamos a abrir la carpeta directamente desde aquí, desde el panel izquierdo. Nos aparece en el apartado de archivo, nos aparece donde dice Open Folder. Podemos darle aquí o podemos darle en archivo, en file, y le damos a Open Folder. Y abrimos la carpeta que acabamos de crear, que es de curso, ¿ok? En este caso yo la tengo en documentos. Aquí no importa dónde la tengan, en este caso, vamos a iniciar aquí hasta que veamos el curso de Git. Ya posteriormente vamos a ir llevando todo el control en nuestro repositorio, ¿ok? Vamos a abrir la carpeta y ya tenemos la carpeta aquí abierta en Visual Studio Code. Ahora vamos a empezar creando nuestro primer documento, ¿ok? Vamos a darle un clic aquí donde está el título de nuestra carpeta. En este caso dice curso. Le vamos a dar clic aquí al iconito y nos va a salir un, una notificación que dice que vamos a crear un nuevo archivo. Le damos clic ahí. Le vamos a poner index.html. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese documento es el que se va a indexar, o el documento principal, por así decirlo, ¿ok? Todos estos términos, todas estas nomenclaturas, todas estas extensiones, se va a dejar en la documentación para que entiendan más a fondo qué significa index, qué significa cada uno de los documentos y y lo puedan estudiar a fondo si así lo desean, ¿ok? Vamos a crear lo que es el HTML. Como comentábamos, un sitio web funciona de 3 elementos, ¿ok? El HTML, el CSS y el JavaScript, ¿ok? Debemos entender que cada uno de estos documentos tiene su propia extensión y suele llamarse de una manera coloquial, regularmente, ¿no? En este caso, el documento HTML principal se suele llamar index.html. El documento CSS se suele llamar style.css.
.css, que es estilo en inglés, estilos.css, ¿ok? Y el documento en JavaScript suele llamarse app o suele llamarse regularmente main.js, que es de JavaScript, ¿ok? El documento principal. Una vez que tenemos esto, ya tenemos creado cada uno de los documentos para empezar a crear nuestro primer sitio web, ¿ok? Muy bien. Tenemos el index.html, el main.js, que es JavaScript, y el style.css, ¿ok? Ya instalada la extensión de Material Icon Theme, ya se nos muestra el icono correspondiente a cada uno de estos documentos, ¿ok? Si no tuviéramos instalada esta extensión, no nos los mostraría. Vamos a instalar otra extensión, que en este caso se llama Live Server, ¿ok? De momento no abarcamos algunos temas, algún elemento, alguna categoría en específico, hablando más al respecto de lo que es explicación de cada uno de los conceptos, en este caso, por ejemplo, del servidor, del hosting, dominio, es porque esta información se la vamos a dejar en la parte de documentación para que ustedes puedan leerla a más detalle, puedan estudiarla y en las clases de apoyo y de asesoría, ustedes van a poder ingresar y si tienen alguna duda sobre lo que hemos hablado o si han investigado algo de lo cual también tienen duda que no hayamos visto todavía, pueden preguntarlo sin ningún problema y se les va a ayudar a resolver esas dudas que tengan. Pero es muy importante recalcar que la metodología de estas clases va a ser que sea un poquito intensiva, que sea desde el primer inicio empezar a programar, empezar a practicar, empezar a desarrollar todas nuestras habilidades de investigación, de resolución de problemas y de desarrollo. Si nosotros quisiéramos abrir ya lo que es nuestro sitio web, ver lo que vamos a estar haciendo, tenemos que abrir el documento, el index.html desde nuestro administrador de archivos de Windows o Mac y vamos a poder abrirlo desde un navegador, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cada cambio, cada modificación que nosotros realicemos, vamos a tener que recargar la página, vamos a tener que recargar el sitio. Entonces es un poquito estresante estar haciendo eso constantemente. Entonces, esta extensión, perdón, lo que nos permite, como su nombre nos los dice, es montar un servidor en vivo de manera fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros realicemos un cambio en los ficheros, ya sea CSS, JavaScript o HTML, en automático esta extensión nos va a cargar este cambio y nos los va a mostrar, ¿ok? ¿Cómo lo podemos ejecutar? Ok, ya teniendo instalada la extensión, le vamos a dar clic derecho a el index HTML y nos va a aparecer esta opción que dice Open with Light Server, ¿ok? Le vamos a dar clic ahí donde dice Open with Light Server y nos va a abrir ese documento en el navegador, ¿ok? Nos va a dar una URL, en este caso, una URL con una dirección IP, que es 127.0.1, 2.500, -index, que en este caso es el servidor. Ya está montado el servidor en esa dirección URL, ¿ok? Vamos a poner de un lado el index y del otro lado vamos a poner el Visual Studio Code. Vamos a ir viendo qué es lo que vamos a desarrollar. Vamos a hacer un poquito. Parte de desarrollar es también optimizar nuestros tiempos y agilizar el desarrollo. Existen distintos atajos, distintos tips, distintos trucos para poder desarrollar de manera rápida. ¿Ok?
Uno de esos es cuando vamos a empezar un documento HTML. ¿Cómo funciona un documento HTML? Nosotros tenemos que tener en cuenta que cada elemento HTML tiene sus etiquetas de apertura y de cierre. ¿Qué quiere decir? Funciona con estas llaves. Son el signo de menor a mayor y de mayor a menor, ¿ok? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un documento HTML, tenemos que empezar por la siguiente etiqueta, que es HTML, ¿ok? Como nosotros podemos observar, aquí ya nos aparece una recomendación de código. Si nosotros le damos clic, ya nos crea aquí el elemento, ¿ok? Entonces, ya nosotros aquí podemos cerrar esta etiqueta, se cierra de esta manera. Escribimos lo mismo, el mismo nombre de la etiqueta y escribimos es el slash, el diagonal, ¿ok? Así funciona HTML. Definimos la estructura a través de etiquetas, lo que se le conoce a cada uno de los elementos como etiquetas. Cada etiqueta tiene su nombre. En este caso, esta es la etiqueta HTML. ¿Qué otra etiqueta hay? ¿O cuál es la estructura? La estructura de un sitio web o de una aplicación web es la siguiente. Tenemos que tener como en general la etiqueta HTML y dentro de esa etiqueta vamos a poner una etiqueta que es el header, ¿ok? ¿Qué es el header? El head es la cabeza en inglés. Toda la información importante de nuestro sitio, los estilos, toda la información, el título, las etiquetas de SEO, la descripción del sitio, toda la información que no se ve, pero que es importante para nuestro sitio web, va dentro del head, ¿ok? Iconos, tipografía, enlace a estilos CSS, enlace a librerías externas, etcétera. ¿Ok? Posterior a esto tenemos otra etiqueta que es el body, que es el cuerpo de nuestro documento HTML. ¿Ok? Dentro del body, ahora sí va toda la información de nuestro sitio. Sitios web siempre van a tener la misma estructura. El HTML, el head y el body. Son las tres etiquetas importantes de un sitio web, ¿ok? Para que nosotros nos ahorremos tiempo al hacer esta estructura, porque siempre es la misma estructura, ya hay un atajo. ¿Cuál es este atajo? Nosotros simplemente escribimos este símbolo y dentro de lo que es el Visual Studio Code ya hay una extensión que se llama Emmet, que es una extensión que nos permite a completar ciertos elementos HTML, ¿ok? Y CSS y JavaScript, es autocompletado de código, ¿ok? Si nosotros le damos a el símbolo de exclamación, nos sale esta abreviatura de Emmet, y si le damos Enter, en automático ya nos rellena una estructura HTML básica, ¿ok? Para empezar. Hasta aquí ya tenemos el documento HTML. Dentro de la etiqueta que es el title, es el título de nuestro sitio web. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta aquí en el navegador, del lado derecho, en la ventanita, tenemos un nombre extraño, que es el nombre de la URL. Entonces, este texto que está aquí es lo que está dentro de la etiqueta del título, ¿ok? Entonces le damos guardar, control S, y al momento de darle guardar, ya se actualiza lo que es el sitio web, ¿ok?
Ya como podemos ver, aquí aparece el título que le acabamos de poner, que en este caso es mi primera web. Ok. Vamos a hacer un ejercicio básico, un ejercicio sencillo para comprender lo que acabamos de hablar previamente de los conceptos de cada uno de los elementos, en este caso CSS y el JavaScript. Vamos a hacer un ejercicio súper sencillo. Es importante que todos y cada uno de ustedes lo realice. Los que no tengan experiencia, sobre todo en el desarrollo web como tal. Los que ya tengan experiencia, pues es un ejercicio básico. Entonces vamos a implementarlo por aquí. ¿Ok? Vamos a ir explicando cada uno de los elementos, pero principalmente vamos a ir realizando lo que es el código. ¿Ok? Etiquetas importantes dentro del head. Dentro del head, como les comentaba, vamos a tener todo lo que haga referencia al sitio. ¿Por qué? Porque el documento HTML se carga en línea, es decir, va a cargar primero lo que esté primero y va a cargar posteriormente lo que esté detrás, ¿ok? Dentro de la etiqueta body, que es todo el cuerpo del documento, todo lo que se ve en el navegador, vamos a crear una etiqueta. ¿Cuál es esta etiqueta? Es la etiqueta button, ¿ok? La etiqueta button, que es un botón. La mayoría de los elementos en HTML, en CSS y en JavaScript se describen de manera, por ejemplo, en este caso en inglés, lo que es botón, lo que son párrafos, cuerpo, títulos, todo pues es en inglés, ¿ok? Entonces en este caso la etiqueta button es botón. Para nosotros evitarnos toda la escritura de las etiquetas de cierre y las etiquetas de apertura de cada una de las etiquetas, tenemos en Visual Studio Code lo que es la extensión de Emmet. Nosotros podemos buscarla igual aquí en la parte de las extensiones. Si no mal recuerdo, por defecto, si no aparece de las primeras, creo que los que saben por aquí, igual de la parte del desarrollo, en las últimas versiones de Visual Studio Code ya viene integrado con esta extensión, que es la extensión de Emmet. ¿Ok? Entonces, por defecto ya deberían de tener el autocompletado. Cuando nosotros escribimos el nombre de la etiqueta, nos aparecen varias opciones. ¿Ok? Vamos a elegir la primera. Le podemos dar simplemente Enter y en automático ya se nos acompleta el código. ¿Ok? Se nos acompleta con lo que hayamos puesto. Un carrito. Vamos a simular vamos a ponerle aquí, añadir. ¿Ok? Guardamos y como podemos ver, aquí ya tenemos el botón en nuestro sitio web. Tenemos un botón de añadir al carrito. ¿Ok? Otra de las etiquetas muy importantes en lo que es HTML que vamos a estar utilizando muy constantemente es la etiqueta div, que es un divisor, cada elemento, ¿ok? HTML funciona como una estructura de cajas. De hecho, se le llama el box model, el modelo de cajas, que quiere decir que nosotros vamos encapsulando elementos dentro de nuestro código, dentro de etiquetas. Y esas etiquetas van dentro de otras etiquetas. Si nos damos cuenta, la etiqueta HTML encierra las etiquetas de body y la de head, y a su vez cada una de estas etiquetas llena está de otras etiquetas HTML. Entonces, es un modelo de caja en la cual se van apilando cada uno de los elementos y se va mostrando conforme se va cargando en nuestro sitio web. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un div, que es un divisor,
Vamos a crearlo aquí. Y en este divisor vamos a ponerle un título, ¿ok? Vamos a poner, perdón, un párrafo, que el párrafo se crea con la etiqueta P. Le damos P y le damos Enter, ¿ok? Y ya se crea lo que es el párrafo. Aquí podemos escribir lo que querramos y en automático ya se carga en nuestro sitio web, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear un párrafo que diga cantidad, ¿ok? Así de sencillo, cantidad y 2 puntos, ¿ok? Y vamos a crear otro párrafo. Y hasta aquí lo vamos a dejar en 0, ¿ok? Cada etiqueta HTML tiene distintos atributos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene distintas maneras en las que nosotros podemos interactuar con ellos o atributos dentro de la misma etiqueta. ¿Cuáles son unos de estos atributos? Por ejemplo, el primero es ID. ¿Qué quiere decir ID? Que nosotros podemos darle un nombre a esa etiqueta. Por ejemplo, si esta etiqueta o el botón le vamos a dar, por ejemplo, el ID de añadir, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? La etiqueta ID es como un nombre, es como un nombre de una persona, un nombre completo. ¿Qué quiere decir? Que solamente el ID se puede asignar a un solo elemento, en este caso el botón. Es decir, no va a existir ningún otro elemento dentro de nuestro documento HTML que tenga el mismo nombre, añadir. ¿Ok? Ya vamos a ir viendo un poquito cuando entremos ahorita al CSS cómo funciona esta parte, ¿ok? ¿Qué otra etiqueta tenemos? Tenemos la etiqueta class, que es una clase. Es decir, la clase es como si fuese un apellido. Es decir, si nosotros tenemos un nombre, nadie más en nuestra familia va a tener nuestro nombre completo. Se va a llamar como nosotros nos llamamos. Pero las demás personas dentro de nuestra familia va a poder tener nuestro mismo apellido. Y al tener nuestro mismo apellido, van a haber rasgos que compartimos uno con el otro. Entonces, las clases son formas en las que nosotros podemos agrupar elementos para que esos elementos nosotros podamos darle el mismo estilo o podamos interactuar de la misma manera con ellos. Es decir, creo un solo estilo. Por ejemplo, en este caso, podemos poner tarjeta. ¿Ok? Si ponemos tarjeta, todos los elementos que tengan esta clase tarjeta, se le va a asignar el estilo que nosotros designemos. Por ejemplo, si nosotros le decimos a través de CSS, quiero que a todas las tarjetas les des un fondo color rojo, a todos los elementos que tengan esa clase se les va a dar el fondo color rojo. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Aquí tenemos nuestros elementos. ¿Ok? A este segundo párrafo que creamos aquí vamos a darle una ID, un identificador, que le vamos a poner cantidad. ¿Ok? Así de simple. Ok. Ahora, nosotros vamos a empezar ya a darle estilos. ¿Cómo funciona esto de los estilos? Por ejemplo, yo aquí tengo que mi botón tiene un nombre o tiene la ID, el identificador de añadir. Vamos a cambiarle este nombre, vamos a ponerle botón guión bajo añadir. ¿Ok? Botón, botón añadir. Ese es su nombre, su identificador, su ID. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con esto? Nos vamos a ir acá al documento Style CSS y vamos a definir el estilo de esa ID. Ok. En CSS, cuando queremos hacer referencia a un elemento dentro del HTML, podemos escribir directamente su nombre.
Por ejemplo, si quisiéramos ponerle el color al botón, ponemos button, ¿ok? Posterior a esto, se tienen que abrir llaves. Y lo que nosotros pongamos dentro de esta llave son los estilos que le vamos a estar dando al elemento que estamos mencionando previamente, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, si yo me posiciono en el botón, en el texto aquí que dice button, me va a mostrar que es un botón, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Lo vamos a hacer con el botón que tenga la ID de botón añadir. ¿Cómo hacemos esto? Dentro de CSS tenemos que la almohadilla o el símbolo de numeral hace referencia a la ID de cada uno de los elementos, ¿ok? Hace referencia. Y lo que vendría siendo el punto hace referencia a las clases, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo quiero hacer referencia al botón añadir, pero que es un ID, tengo que usar antes el símbolo de gato, numeral o almohadilla, ¿ok? Entonces le damos aquí y ya en automático se nos remarca, ¿ok? Abrimos y cerramos las llaves y todo lo que pongamos dentro de este, de este elemento, que es botón añadir, se le va a dar en estilo al botón que tenemos en HTML. Por ejemplo, vamos a cambiarle el tamaño de fuente. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a utilizar una regla que es font guión medio size y le vamos a poner, por ejemplo, 20 píxeles. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Que no se está modificando. ¿Por qué no se está modificando? Porque no estamos accediendo a este documento. Es decir, aquí dentro de nuestro documento HTML no tenemos la referencia a el documento de style, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Si recuerdan que les mencionaba principalmente todo lo que es estilos y referencias, en este caso tipografías, iconos, se hace dentro de la etiqueta del head, que es el cabezal de la página, ¿ok? En este caso vamos a hacer una etiqueta link, que es un link, y aquí nos aparecen distintas opciones. El que nos importa es el que dice CSS, ¿ok? Podemos darle clic o podemos darle enter, escribir link y le damos enter. En automático nos crea un link para el CSS. Aquí donde dice href, quiere decir la referencia al documento. ¿A qué documento queremos incluir dentro de nuestro documento HTML? En este caso va a ser el documento style. Como podemos observar, aquí en automático ya nos sale el documento, le damos clic o lo podemos escribir completamente y cuando nosotros ahora guardamos con control S, ya se actualizó el tamaño de el texto. Quiere decir que ya está enlazado el estilo CSS con lo que es nuestro documento HTML, ¿ok? Vamos a hacer algo rápido. Vamos a cambiarle el color de fondo. ¿Cómo le hacemos eso? Le cambiamos background, que es el color, que es el fondo. Como pueden observar, todo está en inglés, son definiciones en inglés. ¿Ok? Le vamos a poner un color, por ejemplo, azul. Vamos a ponerle blue. Si guardamos, ya en automático se nos pone el estilo. Como podemos observar, este botón está en diseño, no está bien vistoso, ¿ok? Vamos a hacerlo un poquito más vistoso. Vamos a ponerle otra regla que es padding.
¿Qué significa padding? Padding es un espacio desde el elemento hacia adentro. Existe lo que es el padding y lo que es el margin. ¿Qué es el margin? El margin es un margen, es decir, cuánto espacio va a haber desde el elemento hacia afuera. Si yo, por ejemplo, le pongo ahorita que quiero un margin, por ejemplo, un margen de 20 píxeles, quiere decir que desde el elemento hacia afuera me va a dejar 20 píxeles de margen, ¿ok? Y si yo quiero ponerle un padding, quiere decir que de 20 píxeles, que desde el elemento hacia adentro me va a dar 20 píxeles, como lo podemos observar aquí, ¿ok? Entonces, lo de aquí adentro es el padding y lo de afuera es el margen, ¿ok? Aquí tenemos nuestro botón. Vamos a quitarle ese borde. Le vamos a dar border, que es para el borde, y le vamos a dar que no queremos que tenga borde. Border none quiere decir que no queremos borde, ¿ok? Queremos hacerlo redondeado. ¿Cómo podemos hacer eso? Ok, le decimos, mira, el borde, quiero que le des un radio, que me lo redondees, border radius, ¿ok? ¿De cuánto? Le vamos a dar cantidad grande para que lo redondee todo lo máximo posible, ¿ok? Sea de color blanco. Entonces, ¿cómo podemos hacerle? Muy fácil. Si nos damos cuenta, cada una de estas definiciones son definiciones en inglés. Ok, quiero cambiar el fondo, background, fondo en inglés. Quiero darle un margen, margin. Quiero darle un espaciado, padding. Quiero que no tenga borde, border. Quiero darle un redondeado al borde, entonces border radius, ¿ok? Si yo quiero cambiar el color del texto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues le damos color, ¿ok? Simplemente le digo, mira, del color quiero que me hagas un color blanco, white, ¿ok? Y ya en automático el color del botón cambia, ¿ok? Ahora, ya aquí tenemos el botón listo, ya tenemos el estilo. Vamos a asignar el estilo de la tarjeta, ¿ok? Copiamos aquí que dice tarjeta, regresamos acá y como si nos damos cuenta aquí en nuestro elemento HTML es una clase con nombre tarjeta, si regresamos aquí podemos ver que la clase se define con punto y la ID con el numeral, ¿ok? Entonces ponemos un punto y ponemos el nombre de la clase, que en este caso es tarjeta. Abrimos y cerramos llaves y, por ejemplo, podemos experimentar. Quiero otro fondo, background verde, ¿ok? Ya se actualizó, ya cambió. Vamos a hacer lo mismo, vamos a darle un espaciado, vamos a darle un padding, vamos a darle de 20, ¿ok? Ahora sí, ya se nos creó un espaciado. Y en este caso, vamos a darle otra vez el color del texto, lo quiero que sea blanco, ¿ok? Para ir definiendo esta parte. Hasta aquí tenemos el botón. Ya lo hicimos la estructura en el HTML, hicimos el botón, hicimos la tarjeta y ahora hicimos el CSS, ¿ok? O ya tenemos nuestros primeros elementos, ya le estamos dando estilo. Ahora, para pasar con la funcionalidad, nos vamos a ir a JavaScript, ¿ok? Vamos a darle aquí donde dice el ID cantidad, vamos a ponerle un 0 para que se ponga algo, ¿ok? Importante, cuando vayamos a cargar funcionalidad, en este caso JavaScript, siempre tiene que ser antes de que cierre la etiqueta del body. Es decir, cuando ya todo nuestro elemento HTML está cargado. ¿Por qué? Porque JavaScript, como es un lenguaje de programación, tiene que hacer referencia a los elementos que ya están creados.
Si nosotros llegásemos a poner, por ejemplo, el script, el documento JavaScript, aquí en el head, simplemente cuando se ejecute el código, no va a encontrar el elemento que nosotros le estábamos pidiendo, ¿ok? No lo va a encontrar, simplemente porque no está creado. Como HTML se ejecuta en línea, cada una de las líneas se va renderizando, se va creando conforme se va cargando. Si nosotros ponemos el JavaScript en esta línea y si nosotros queremos darle una funcionalidad al botón, cuando el JavaScript se ejecute, que va a ser aquí, no va a existir el botón. Por lo cual tenemos que ponerlo hasta abajo, donde ya están todos los elementos creados, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Ponemos la etiqueta script y le damos enter, ¿ok? Y en esta etiqueta, para hacer referencia al documento JavaScript, vamos a utilizar un atributo que es src. ¿Qué significa este atributo? Source o recurso. Entonces, ¿qué recurso es? Es el main.javascript, ¿ok? Y en este caso ya se está ejecutando JavaScript, ya está funcionando. Entonces, ¿cómo podemos hacer nuestra funcionalidad? Vamos a irnos a JavaScript y vamos a copiar esta ID, ¿ok? Vamos a crear una variable, en este caso con la frase let se crea una variable, le vamos a poner un nombre, vamos a ponerle botón, ¿ok? Y este botón, una variable es una pequeña cajita donde nosotros guardamos información para luego poder usarla, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo funciona esa parte. Ahorita es una pequeña introducción rápida para ir viendo la funcionalidad y todo, y ya conforme vayamos viendo cada una de las tecnologías, la vamos a ir viendo a fondo, ¿ok? Ahora le damos que la variable, en este caso, la variable botón va a ser igual a document.getElementById. ¿Qué significa esto? Ok, quiero que del documento, es decir, del HTML, me obtengas get el elemento, get element, que tenga la ID, botón añadir. Y que me lo guardes en esta variable, la variable botón. Es decir, la variable botón es igual a el elemento con la ID, botón añadir. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo quiero generar un evento. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar una funcionalidad a este botón cuando le demos clic, ¿ok? Vamos a crear ahora esa función, ¿ok? Esa funcionalidad. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos, mira, quiero que al botón le añadas add event listener, es decir, quiero que le añadas un escuchador de evento. Es decir, quiero que estés pendiente cuando suceda algo. ¿Qué va a ser ese algo que suceda? ¿Cuál va a ser ese algo que suceda? Un clic. Quiero que al botón le añadas un escuchador de evento, que cuando le den clic, ejecutes una función, ¿ok? Se escribe de esta manera. Y al ejecutar esa función, ¿qué va a hacer? Quiero que lances una alerta. Ejemplo.
que diga se añadió al carrito, ¿ok? Si cargamos y ahora si le damos clic al botón, nos sale una alerta que nos dice se añadió al carrito. Entonces, y aquí ya estamos agregando funcionalidad, estamos agregando interactividad a nuestro sitio web, ¿ok? Pero yo no quiero eso, yo quiero que este botón, cuando yo le dé clic aquí, me cambie la cantidad del producto que yo tengo en el carrito. Entonces, vamos a crear otra variable, vamos a copiar esto mismo, vamos a ponerlo aquí abajito, vamos a ponerle carrito. ¿Ok? La variable carrito con un que del documento obténme un elemento que tenga la ID, ¿qué ID es? Cantidad. Cantidad. Ok. Y es muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de aquí de esta función, donde se está escuchando el clic y se va a ejecutar esta función, esta funcionalidad, vamos a agregar lo que es la otra funcionalidad, que es decir, que le vamos a cambiar aquí, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir añadiendo, ¿ok? Vamos a decirle que al carrito le pongas, le insertes en el documento HTML un 1, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que cada vez que nosotros le demos clic, nada más va a mostrar un 1. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para que vaya sumándose? Le vamos a decir, ok, queremos que al carrito le pongas en su HTML el mismo valor más 1, ¿ok? Entonces, si le damos clic al botón, ok, sería, perdón, aquí se pone. Vamos a crear otra variable, ok, que va a ser cantidad. Y cantidad va a ser igual a 1, igual a 0, perdón, igual a 0. Y esta variable vamos a ir haciendo la suma. Entonces, le vamos a decir que cada vez que se ejecute la función, a cantidad le sume 1. Y aquí en carrito vamos a estar poniéndole el valor que tiene la variable de cantidad. Cuando nosotros le damos clic, en automático ya va a ir sumando. ¿Ok? Y ahí ya tenemos las tres partes principales y fundamentales de un sitio web o de una aplicación web. El HTML, que es la estructura donde definimos esto es un botón, esto es un divisor, esto es un texto, donde definimos el enlace a los estilos, que recordemos siempre van en el head, y el script siempre va debajo de los elementos que queremos modificar, que ya hemos creado para que funcione. ¿Ok? El CSS tenemos los estilos, aquí pudimos ver cuál es la estructura, y en el JavaScript tenemos la funcionalidad, ya tenemos código, tenemos programación, ya estamos usando variables, estamos guardando datos, estamos accediendo a información del HTML y estamos modificando información del HTML, ¿ok? Pues hasta aquí quedaría la primera parte de la primera clase introductoria. Como pueden ver, al ser una clase introductoria, pues no tocamos conceptos a fondo, sino simplemente tocamos conceptos por encima, pero eh, no indica que desde el principio vamos a empezar a practicar con código. Tal vez algunas cosas, la mayoría de las personas que están iniciando en lo que es el desarrollo web no entiendan en los conceptos, pero conforme vaya avanzando cada una de las clases, va a ir